está, Ana? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? También muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Jesús? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Ahorita vamos a empezar, nada más déjenme, me pongo donde me quedé para dar la continuación. Ahora vamos a ver lo que es la estructura del plan de negocios. Desde mediados del año, desde mediados de los años 90, se ha escrito mucho sobre la importancia de los planes de negocios para el desarrollo de nuevas experiencias empresariales exitosas. Es considerable el número de libros y páginas en Internet que muestran la estructura de un plan de negocios e inclusive muchos concursos nacionales e internacionales determinan la estructura que debe tener el plan de negocios a presentar. Pero no existe una única estructura que pueda servir a los distintos destinatarios o usuarios de este documento. Cada emprendedor e inversionista requiere un plan de negocios particular y por ello el empresario debe ser capaz de definir cuál es la mejor estructura en función a la solicitud de cada destinatario, audiencia o público demandante. Ahorita les voy a espérenme tantito.
Ahorita les voy a decir cuál es el proceso de identificación, pues, de una nueva idea de negocio a partir del entorno, a partir del análisis del entorno. Primero se analiza el entorno y luego se detecta una necesidad insatisfecha y luego convierte la necesidad insatisfecha en una oportunidad y luego se desarrolla una idea de negocio y luego ya se plantea un modelo de negocio. En un segundo caso, el empresario o el equipo empresarial comienza por analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus activos o recursos, y en función de ellos o en función a ellos trata de plantear un negocio que le permita obtener una rentabilidad por su inversión sobre la base de alguna ventaja personal, empresarial o circunstancial frente a sus competidores cercanos. Las fuentes para la identificación de ideas de negocio sobre la base de un análisis de fortalezas del empresario, pues, por decir, están las ideas y posee una habilidad rara, difícil de imitar. También ha patentado un invento. También posee experiencias en un sector muy especializado. También posee un profundo conocimiento sobre algo que pocos saben. También tienen una importante red de contactos. Tienen un acceso a un recurso valioso y subutilizado, y tienen una marca registrada. Bueno, siempre y cuando la registren, ¿verdad? Registrando la marca, nadie le puede poner el nombre de la marca de ustedes. En este caso, el empresario parte del análisis de sus propias fortalezas y debilidades personales. Es una mirada hacia adentro de sí mismo, más que una mirada en búsqueda de oportunidades o amenazas en el entorno. En general, las ideas de un negocio pueden provenir de una mirada al entorno o un análisis de empresario. Pero cualquiera que sea el caso, estamos hablando sobre una idea de negocio. Normalmente, una idea de negocio suele ser el concepto de la empresa. Es decir, cuál es la esencia de la empresa o su razón de ser.
Hay un ejemplo de una empresa de las tiendas Wong que nacieron con el concepto que hacer las compras sean un placer. Sodimac llegó a Lima con el concepto de tener todo para la casa al más bajo costo o precio. Y en este caso era la empresa de McDonald's, que tiene el concepto de comida rápida y barata para la gente con poco tiempo. Y Google tiene el concepto de búsqueda confiable, rápida, segura y relevante de información por Internet. Como podrán notar, estos conceptos no se centran en todos los productos o servicios que las empresas ofrecen, pues seguramente cambiarán con el tiempo. Solo mencionan lo que será permanente en el tiempo, es decir, el espíritu de la empresa. ¿Cuál es su razón de ser? Para la sociedad. Por otro lado, el método del negocio se refiere a los medios que utiliza una empresa para entregar valor a sus clientes y generar una utilidad de esa actividad. Incorpora la selección de clientes, la diversidad de sus productos o servicios, las tareas que se harán internamente, las que se contratarán y la forma en que se lograrán las utilidades. Además, abarca lo que la empresa incluirá o no en su cadena de valor y cómo se diferenciará de los competidores para poder crear una posición única en el mercado. En resumen, el modelo del negocio suele responder a las siguientes preguntas, como son: ¿quién es el cliente y cuál es su perfil? ¿Con qué productos, servicios o procesos se satisfacen sus necesidades? ¿Y cómo se logran las utilidades en la empresa? Ciertamente, estas tres preguntas se irán respondiendo de acuerdo en la medida que se desarrolle el plan de negocios. Pero debe estar claramente presentado en el resumen ejecutivo. Y en la idea de negocio. Solo cuando se tiene formulado con precisión el modelo de negocio, se puede presentar y vender con claridad un plan de negocios a potenciales inversionistas. Para poder identificar o detectar una oportunidad de mercado que le permita generar una empresa, nosotros o ustedes o la persona que lo haga debe estar preparado para ello. Y tenemos que observar, por decir,
lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Para qué? Pues para descubrir oportunidades. También hay que ser optimistas. Hay que ser creativos. Hay que ser innovadores. ¿Para qué? Para convertir un problema en una oportunidad de negocio. Hay que estar listos, es decir, contar con el capital humano, intelectual, físico, social, que nos permita la oportunidad de aprovechar la oportunidad y alcanzar el éxito empresarial. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde creen ustedes que estén las oportunidades? En el mercado. Hay que desarrollar una habilidad o las habilidades para detectarlas y las capacidades para aprovecharlas y alcanzar el éxito de la empresa. Aquí hay que estarnos preparando, hay que estar listos para actuar y lo más importante, listos para ganar. Y luego nos vamos a hablar sobre el análisis del entorno, en donde reiteramos que el análisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades, sobre la base de las cuales podrían surgir ideas de negocios. Además, un profundo análisis del entorno permitirá al empresario identificar las amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la necesidad de cambiar el rumbo de la empresa. Cuando se hace un análisis del entorno, por lo general se estudian los factores económicos, sociales, políticos y legales, tecnológicos y ambientales. Ahora bien, en el caso de las empresas exportadoras, es indispensable estudiar los efectos de estos factores en todos los países involucrados. El análisis del entorno se debe hacer pensando en cuáles son las variables que podrían representar una oportunidad o una amenaza. ¿Para qué? Para la nueva empresa o unidad de negocio. Ahorita vamos a ver unos factores que generalmente se analizan en un plan de negocios y también vamos a ver unos indicadores que podrían influir, ya sea positiva o negativamente, en el desempeño de una nueva empresa. Entre los factores económicos, el empresario debe conocer el comportamiento y la tendencia del tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, el crecimiento de la producción nacional por sectores,
el ingreso promedio familiar y la capacidad del ahorro de la población, los niveles de empleo y desempleo, así como los índices de empleabilidad, entre otros. También es importante resaltar que para el caso de empresas exportadoras, ellas deberán analizar los factores económicos que afectarían sus mercados en el exterior. Por decir, si bien los tratados de libre comercio representan una oportunidad de crecimiento y expansión para los productores nacionales, en la actualidad existen algunos riesgos en el entorno económico internacional que podrían afectar a las empresas nacionales. Estos son los conflictos religiosos, las guerras y terrorismo o desastres naturales, la reducción en el precio de los comodatos y las subidas en el precio del petróleo y otros insumos, la caída en las bolsas de la economía desarrolladas y restricciones crediticias, la disminución en el poder adquisitivo tanto de los consumidores a nivel internacional, la recesión e inflación en algunas economías desarrolladas que generan caídas de la demanda, escasez de alimento por cambios en la estructura energética en el mundo y por el crecimiento de la demanda en países, por decir, como China e India. Y esto hay que tenerlo presente. Una empresa exportadora o importadora debe bien analizar y seguir de cerca el comportamiento y las tendencias de las variables económicas en el país de producción y en el país de destino. Los factores socioeconómicos de mayor impacto en las empresas son el tamaño de la población y la distribución de personas en los niveles socioeconómicos de los países donde se encuentra su mercado objetivo. La estructura de edad de la población y su distribución geográfica. La calidad de la mano de obra disponible y la capacidad técnica y profesional de los trabajadores. El nivel de educación y cultura de la población y el porcentaje de pobres y analfabetos. La disposición de compra del público objetivo y los hábitos de consumo. Los cambios en la estructura social y demográfica del país. También hay que tener muy presente que una empresa que produce en el país y que sus clientes se encuentran en el exterior, deben analizar los factores socioeconómicos
que pudieran afectar a los proveedores. Y además, analizar los factores socioeconómicos que pudieran afectar a sus clientes en el exterior. Por ejemplo, si contamos con una mano de obra disponible poco calificada, probablemente dificulte la producción, es decir, la oferta en el país de origen. Mientras que conflictos sociales, religiosos o étnicos en los países de destino también podrían afectar la demanda por los bienes exportados. Los factores políticos y legales para una empresa exportadora es importante analizar tanto los factores políticos y legales a nivel nacional e internacional. Y debe tomar en consideración los impuestos directos e indirectos que deberá pagar, las leyes antimonopolio, cuáles son las preferencias arancelarias, las políticas de promoción a la inversión en ciertas zonas del país, los cambios que se den a las estructuras políticas de los países a los que exporta, las disposiciones nacionales e internacionales sobre lo que puede o no se puede hacer en cada país, las regulaciones y desregulaciones locales, la burocracia local e internacional y los niveles de corrupción. Que una de las variables políticas de gran impacto en las empresas exportadoras es el manejo del tipo de cambio y el control de la inflación. Esto es lo que más afecta. Por eso los mexicanos, muchos, se trata de ir a los United States, a los Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué? Porque allá van y les pagan en dólares. Entonces ellos vienen a México y el dinero aquí de los dólares pues es mucho más. Entonces también muchos dice, con que yo trabaje 7 horas, 8 horas, ya la libré. Pero hay empresas que contratan, o sea, ya que se van esos mexicanos, empiezan a arreglar los papeles para que se puedan ya quedar como gente de trabajo, o sea, poder tramitar una visa de trabajo. Al americano le conviene porque la mano de obra del mexicano es mucho más barata. A los mexicanos les pagan, por decir cualquier cosa, y son felices porque ellos saben, a ellos les pagan por horas. Entonces yo puedo decir, oye, yo quiero trabajar 15 horas diarias. Entonces yo empiezo a generar dinero y pues a todo dar, ¿verdad? Y hay días que puedo decir, no, sabes que hoy quiero trabajar 6 horas porque si me cansé o algo, pues ya van nivelando poco a poco a lo que uno aguante y empieza a hacer su colchón. Si bien la inflación y el tipo de cambio tienen repercusiones económicas, las políticas monetarias generalmente tienen un componente político. Los exportadores e importadores deben estar muy atentos
a los movimientos de estos factores, porque podrían generar grandes pérdidas o ganancias, simplemente por exposición de la empresa al tipo de cambio. También los factores tecnológicos son muy importantes. Acuérdense que la tecnología cada vez avanza y avanza y avanza. ¿Y qué está pasando en muchas empresas? Nos estamos quedando atrás. Entonces, los cambios en la tecnología pues han afectado sustancialmente todas las industrias desde la década de los 70. En algunos casos, los impactos han sido muy positivos, aumentando sustancialmente la competitividad de las empresas. Pero en otros, las empresas han quebrado por incapacidad de adecuarse a los cambios tecnológicos. La tecnología es fundamental para analizar las amenazas u oportunidades que pueden darse en una industria. Una empresa exportadora debe tomar en consideración los siguientes factores para aumentar su competitividad. Estamos hablando de un nivel de inversión e investigación y desarrollo que se está dando en la industria. También es un desarrollo y disponibilidad de tecnología moderna o de última generación en el país donde se realiza la producción y en el país de destino. También el costo de cambio y adopción de nuevas tecnologías. Los cambios tecnológicos que con menor tiempo y menor costo vuelven más eficientes a las empresas y por lo tanto más competitivas en sus sistemas de producción, distribución, manejo de recursos humanos, servicios logísticos, etcétera. Y el nivel de inversión y periodo de retorno de la inversión antes que la nueva tecnología se vuelva obsoleta. Por decir las empresas competitivas del siglo XXI, estas deben de estar atentas y bien informadas acerca de los cambios tecnológicos y la expansión del conocimiento que se dé en su industria. Y con esto, una empresa exportadora actúa en el ámbito mundial. Por lo tanto, debe estar tecnológicamente preparada para competir a ese nivel. ¿Cuáles son los factores ambientales? En la actualidad existe una gran preocupación por el impacto de la producción en las condiciones ambientales del planeta. A continuación se presentan algunos de los impactos que el desarrollo mundial ha generado, por decir, el calentamiento global, la escasez del agua, el cambio de cultivo orientado a la alimentación,
por cultivos orientados a la generación de energía, la contaminación de las aguas, los cambios climáticos que vienen generando grandes desastres naturales, la contaminación del espacio, la transformación de grandes áreas forestales en áreas agrícolas, la transformación de áreas agrícolas en zonas urbanas. ¿Y qué pasa, jóvenes? Los empresarios, los gerentes y los administradores deben estar atentos a cualquier impacto negativo que su empresa pudiera tener en el ámbito o en el ambiente, y deben investigar o invertir en la investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para crear procesos de producción que sean más amigables con el ambiente. El análisis del entorno es fundamental para detectar las oportunidades y amenazas. Y por lo general se hace sobre la base de entrevistas en profundidad a expertos en el sector. Además, gracias a la diversidad y gran calidad de fuentes secundarias, tales como revistas especializadas, informes de mercado de Internet, el Internet también, este análisis puede hacerse rápidamente y con un buen nivel de profundidad. Todos estos factores e indicadores deben analizarse en la medida que tengan un impacto, ya sea positivo o negativo, sobre el desempeño del negocio. Este análisis no debe excederse más allá de la información necesaria para tomar decisiones, puesto que no se trata de hacer un análisis sectorial, sino de identificar aquellas variables o factores que podrían influir en la empresa. O sea que es importante mencionar las fuentes de información consultadas. Si nosotros vamos a basar nuestras proyectaciones y estimaciones de la demanda en alguno de estos datos, debemos saber qué es lo fundamental que indica la fuente. Esto es un caso contrario al potencial de inversionistas que podía perder la credibilidad en el plan de negocios. Acuérdense que con